Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo bloque de biología, el bloque número 4, llamado Evolución Biológica, y el tema de este bloque que estaremos estudiando esta semana es el 4.1, llamado Teorías Evolutivas. Así que comenzamos. ¿Qué es la evolución? Miren, vamos a definir a la evolución como ese conjunto de cambios, tanto fenotípicos como genotípicos, que van a sufrir las poblaciones de organismos. ¿A través de qué? A través del tiempo. Y esos cambios van a producir el surgimiento de nuevas especies y por consecuencia van a originar toda la biodiversidad existente. La búsqueda para poder explicar esa diversidad existente en los seres vivos tiene sus orígenes desde tiempos muy antiguos del ser humano. Y entre las primeras ideas de la evolución podemos encontrar las siguientes teorías. Tenemos el fijismo. El fijismo propone que las especies no cambian, sino que se mantienen invariables a lo largo del tiempo, que las especies son inmutables, es decir, que no se producen cambios en ellas, que los seres vivos son diferentes porque han sido creados distintos, por lo que no hay relación entre ellos. Carlos Linneo es señalado como un pionero en el impulso del fijismo como teoría científica, y de acuerdo con él, cada especie surgió por separado y de manera aislada. Otra teoría un poco más coherente a la del fijismo fue la propuesta en 1809 por el naturalista y filósofo francés Lamarck. Lamarck en sus estudios pudo observar que ciertos individuos a menudo usaban más un órgano o una parte de su cuerpo, que ese órgano o esa parte de su cuerpo que más usaban llegaba a ser más grande y más fuerte. Pero si la parte del cuerpo no era usada, esta no se desarrollaba, sino que todo lo contrario, se debilitaba. Entonces, Lamarck llamó a ese hecho uso y desuso, implicando que los órganos que no se usaban se atrofiaban, o sea, se hacían más pequeños. Lamarck utilizó sus observaciones de uso y desuso para poder así explicar la aparición de algunos cambios físicos en el cuerpo de un organismo dentro de su tiempo de vida. Entonces él continuó explicando que esos cambios o esas características adquiridas pasaban de una generación a otra y eventualmente eso ocasionaba pues el surgimiento de una nueva especie. Pero chicos, actualmente nosotros ya sabemos que la teoría de Lamarck pues carece de soporte científico debido a que los cambios de un organismo no pasan a la siguiente generación. Ahora vamos a hablar de otra teoría, el evolucionismo. Esta teoría dio por primera vez una explicación científica de la variedad de las especies biológicas y de su desarrollo, constituyendo así la base de la biología moderna. Charles Robert Darwin, en el año de 1859, formuló su obra llamada El origen de las especies. Él realizó un viaje alrededor del mundo, el cual duró aproximadamente 5 años, y este viaje le permitió acumular evidencias. ¿Para qué? Para poder elaborar o desarrollar los planteamientos que le hicieron pasar a la historia como el padre de la teoría de la evolución de las especies. Darwin en sí fue un investigador de las ciencias naturales, o llamado en ese tiempo naturalista. Él lo que plantea en su teoría de la evolución es que todos los organismos evolucionan, es decir, que estos cambian conforme transcurre el tiempo. Durante esa expedición de 5 años, Darwin recorrió una gran variedad de ecosistemas, conoció, observó, estudió y describió una enorme cantidad de especies. Hizo mediciones y descripciones de las líneas
de la costa y de las profundidades oceánicas. Ilustró cada uno de los paisajes que recorría y elaboró una gran cantidad de notas que le sirvieron para los escritos que posteriormente, regresando de su viaje, publicaría en la obra que ya mencionamos, en la obra llamada El origen de las especies. Unas de las observaciones más conocidas que fundamentan la teoría de la evolución son las que Darwin hizo y registró sobre los pájaros pinzones, unas aves que habitaban las Islas Galápagos. El centro de interés de Darwin fue buscar explicaciones a las diferencias entre forma y tamaño del pico de esas aves. Unos eran más cortos y fuertes y otros picos eran más delgados y largos. También encontró o trató de buscar explicaciones en el tipo de alimento que consumían, ya que era diferente, así también como las características particulares de los sitios que habitaban en las islas. Todas estas diferencias le hicieron pensar a Darwin que podían deberse al hecho de que cada especie vivía en un medio natural distinto. Consumían un alimento diferente, pero que dada la semejanza entre todas las aves, por lo general podrían provenir de un ancestro en común, es decir, que provenían de una misma especie, que esa especie habría dado origen a todas ellas. Y en efecto así fue, ya que las distintas especies que observó Darwin provenían de una especie originaria del continente americano, y al llegar a las islas sobrevivieron aquellas que podían enfrentar con éxito las nuevas y diversas condiciones que encontraron en ese nuevo ambiente. Al término de su viaje, con el conjunto de notas y una gran cantidad de ideas en su cabeza, Darwin comenzó a darle forma a ese documento que se convertiría en su obra cumbre, es decir, en esa obra llamada El origen de las especies, en la cual él planteó su teoría de la evolución. En ella reunió sus observaciones realizadas con los pájaros pinzones, también incluyó esas largas listas de observaciones y registros meticulosos de su viaje. También incluyó una serie de investigaciones propuestas por otros científicos de ese tiempo. Entre esas propuestas se encuentran las de Thomas Malthus, un economista inglés que en sus estudios Malthus argumentaba que el incremento de la población del mundo haría que llegara un momento en el que los recursos naturales pues serían insuficientes, provocando así la lucha por la existencia. Con esto, Darwin pudo identificar que ese mismo proceso se daba entre las especies, donde el clima y los recursos de cada lugar iban a definir el éxito o el fracaso de una especie, ya que persistían solamente esas especies que habitaban medios con las características más favorables o ventajosas, y que iban a desaparecer esas especies que vivían en las condiciones más desfavorables. En ese mismo tiempo en el que Darwin empezaba a desarrollar su teoría de la evolución, aparece Alfred Russel Wallace, otro naturalista inglés, que llegó también a conclusiones muy similares a las de Darwin y que introdujo el término de selección natural, el cual fue un soporte central de la propuesta de Darwin, es decir, fue un soporte central de la teoría de la evolución. El conjunto de observaciones y análisis realizados por Darwin, así como los datos disponibles que se encontraban en ese entonces en la comunidad científica de la época, le permitieron a Darwin proponer que todos los organismos tenemos un mismo origen, pero que al transcurrir muchísimos años de evolución, nosotros hemos ido diversificándonos. Darwin argumenta que los individuos que forman una misma especie tienen ligeras variaciones en sus características y que esto provoca que cada uno tenga una capacidad diferente para sobrevivir en un medio ambiente determinado y que por tanto, pues también para vivir y reproducirse. Que las distintas generaciones que nacen heredan esas características exitosas y que solamente esas características exitosas son las que llegan a establecerse como los rasgos más comunes de una población. Y esos rasgos son los que permiten sobrevivir a los organismos en distintos medios.
pero con un grado de especialización cada vez mayor. ¿Para qué? Para poder aprovechar así los recursos naturales. Y que todo esto ha dado como resultado una gran diversidad de formas de vida, que si los vemos a simple vista, estas formas de vida pueden parecer ajenas entre sí, pero no son ajenas entre sí. Todas tienen un origen común. Bueno chicos, esto sería todo por la sesión de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir en la plataforma, que yo estaré ahí para poderlos ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.